Bueno, muy buenos días para todos y para todas las asistentes a la charla inaugural del día miércoles. Eh, el día de hoy tenemos la grata compañía del profesor Edwin Antonio Almeida. Nos acompaña desde México y es muy grato tenerlo con nosotros. Realmente ha hecho un ejercicio muy interesante en la charla que nos convoca, en el tema que nos tiene aquí en este momento reunidos. Y bueno, hablaré un poco de él para darle pues, como la introducción y ya daremos paso a lo que tiene para contarnos. El profesor Edwin Antonio es licenciado en diseño industrial, es máster en diseño, nuevas tecnologías, hipermedios, es doctor en diseño y desarrollo de productos, profesor investigador de tiempo completo en el área de diseño industrial de la UAM plantel Azcapotzalco desde noviembre de 1999 hasta la fecha, jefe del Departamento de Procesos y Técnicas de Realización desde junio del 2018, coordinador del Laboratorio de Materialización de la División de Ciencias y Artes para el Diseño 2018, jefe del área de investigación, nuevas tecnologías de 2010 a 2014, miembro del Comité de Estudios de la carrera de diseño Industrial, responsable del colectivo de docencia Gestión para el Diseño y miembro del Consejo del Internet de las Cosas de la Comunidad Económica Europea. Tenemos entonces la fortuna de que nos acompañe el día de hoy el profesor Edwin Antonio. Le daremos paso a su conferencia. Así que, Edwin, muchas gracias por estar con nosotros y te damos la bienvenida. Hola, buenos días. Bueno, pues primero que nada, muchas gracias por esta invitación. Estoy muy contento, algo nervioso. Normalmente en mis conferencias las he dado de pie y camino. Ahorita pues tengo que estar sentado por las condiciones, pero bueno, pues me da mucho gusto poder platicar un poco de mi trabajo, de lo que he hecho y de lo que pienso con respecto a este tema. Este, la conferencia es más bien una plática informal acerca de un punto de vista que tengo, de lo que he estado estudiando, lo que he estado revisando, y vamos a tratar de ir haciéndolo lo más o menos posible. Voy a compartir mi pantalla para iniciar esta plática. Bueno, la conferencia plática es María, reconfórtame el alma. Una aproximación al diseño en el Internet de las cosas. Vamos a ir viendo esta parte de María, reconfórtame el alma. ¿Por qué María? Bueno, ahorita vamos a ir viendo por qué María, que podía haber sido cualquier nombre, incluso un nombre de hombre, el alma, pensar en el alma, de repente el diseño nos olvidamos esta cuestión del alma y lo que pueda entenderse en diferentes culturas el alma, y el Internet de las cosas, bueno, el diseño y el Internet de las cosas. Tenemos que ver la conferencia, cómo va a ser. Primero que nada, ¿qué es el alma? Y aquí dentro de todo esto, ¿por qué el María? Bueno, el María es una alusión a un nombre más mexicanizado, que bueno, podemos decir es que viene del español España, pero pues en toda América Latina es muy común el María, más en México, que tiene que ver con estos asistentes, estas bocinas inteligentes, como el Siri o como el Google, Alexa, etcétera, etcétera. Entonces yo siempre puse por qué tiene que tener ese nombre y por qué no María. Bueno, ¿y qué es el alma? Vamos a platicar un poquito a qué nos referimos con el alma y qué podemos nosotros, cada quien, entender por esta parte con el alma. ¿Y cómo reconfortamos el alma? Cada quien la reconforta de diferentes maneras. De esta manera, como el diseño nos puede ayudar a reconfortar el alma, qué elementos debemos de pensar, conceptualizar e incluir. Recordando que, bueno, mi formación es como diseñador industrial, que tiene que ver con esta parte de generar objetos o elementos que resuelvan necesidades. Y bueno, el Internet de las cosas, ¿cómo vamos a conjugar todo esto y cómo lo relacionamos con el diseño? En el texto, ¿no?
de la sabiduría de Google. Si ustedes googlean, ¿qué es el alma? No me voy a ir a la parte religiosa, ni libros de nada, voy a ser más coloquial. ¿Qué es el alma? Bueno, es entidad abstracta tradicionalmente considerada la parte inmaterial que, junto con el cuerpo o parte material, constituye el ser humano. Bueno, podemos ir viendo diferentes cuestiones. Sabemos que el alma muchas veces se han hecho películas y conocemos elementos que nos, la parte que nos hace humanos, que nos hace diferentes a las máquinas, que nos hace sentir, que nos hace tener diferentes emociones, diferentes conceptos. Y bueno, a veces nos dicen que, bueno, normalmente tiene que ver con la religión, con cosas etéreas, pero muchas veces nos referimos más al alma, a esta parte en donde lo que nos hace sentir bien o mal, o lo que tenemos que confortar para estar bien. O muchas veces puede ser con compañía, con elementos, con objetos, con situaciones las que nos llevan a confortar el alma. Lo podemos hacer, para algunos es salir a caminar, es estar con amigos, es tener una pareja, es etcétera. Pero siempre estamos tratando de comportar este concepto, elemento etéreo que es el alma. Y habrá algunos que digan, no, es que yo no creo en todas esas cosas, todos somos, bueno, pero de alguna manera siempre sentimos, le llamamos de otra manera, pueden llamarle como quieran en todas las culturas y religiones, pero siempre tenemos como ser humano esta situación que queremos estar bien y mantener a nuestra alma reconfortada. Bueno, pero soy diseñador, ¿qué es el alma? ¿Qué me interesa, no? Por ejemplo, aquí pongo yo, soy diseñador, no pastor ni predicador o coach, para ir con los términos actuales. Bueno, no somos ninguno de esos, quizás sí, no sé, puede ser alguien diseñador y pastor o coach o lo que sea, pero siempre como diseñador, cuando empezamos a entender el concepto de diseño, tendremos que satisfacer necesidades, resolver problemas, buscar que no tengamos carencias en muchos sentidos, ya sea desde el punto de vista económico, político, social, etcétera, etcétera. Por eso tenemos que estar conscientes en qué tengo que hacer como diseñador, qué tengo que visualizar, generar productos o situaciones, servicios o elementos para poder resolver. Bueno, ¿y qué recursos puedo utilizar? Digo, ahora ya cada vez hay más recursos, ya tenemos lo que es la manufactura aditiva, por ejemplo, ¿no? Que en lugar de estar esperando hacer un producto, un prototipo, pues lo podemos imprimir, lo podemos generar, el software es muy fácil, para muchas veces cuando ya tenemos esta habilidad para diseñar en un software, lo podemos generar muy rápido, pero siempre conlleva el ver las necesidades, ver tipo de personas, características de las personas hacia quién va dirigida esta necesidad. No podemos prescindir del diseño. E incluso muchas veces hay definiciones de ingeniería de lo que es el diseño, pero va hacia solo el producto. ¿Cómo hacemos el producto? Pero en diseño siempre tenemos que ver desde la visión del usuario. ¿Quién va a ser nuestro usuario y qué situación vamos a resolver con el usuario? Bueno, ¿qué es diseño? Hay muchas definiciones de diseño, pero si todas ven, por lo general es hacer objetos o hacer elementos que van a satisfacer una necesidad o resolver un problema. Por ejemplo, Gustav Wong nos decía, un buen diseño es la mayor expresión visual de la esencia de algo, ya sea esto un mensaje o un producto. Para hacerlo fiel y eficazmente, el diseñador debe de buscar la mayor información posible para ese algo, sea conformado, fabricado, distribuido, usado y relacionado con su ambiente. Bueno, dentro de todas las definiciones podemos encontrar a Gerardo Rodríguez, que dice que una actividad que satisface las necesidades. Aquí, esta parte de las necesidades obviamente ya involucra al usuario, al ser humano. Por ahí tenemos una escala, una pirámide de Maslow, ¿no? ¿Cuáles son las necesidades primarias, secundarias, etcétera? Pues las primarias, pues alimentación, etcétera. Pero las que ahorita creemos más son las últimas, pues lujo, estabilidad, etcétera, etcétera. Las necesidades creadas, ¿no? Actividad innovadora en el ámbito de las disciplinas que constituyen el campo de la proyección ambiental. Bueno, ya no nada más es objetos, ya no nada más es un servicio, sino el ambiente que nos rodea, qué vamos a proyectar, qué vamos a hacer para hacernos sentir bien, para mejorar.
Bueno, y algo muy importante para que no empecemos con discusiones de que es que sí, es que no, cuál es el concepto de diseño, pues retomemos entonces lo que dice la World Design Organization, es la que nos da la más reciente, ¿no? La voy a leer en español porque estamos en un lugar donde hablamos español. Diseño industrial es el proceso de diseño aplicado a los productos que serán manufacturados por medio de técnicas de producción masiva. Eso distingue el diseño industrial del diseño artesanal, donde la forma del producto es determinada por el diseñador. Bueno, productos manufacturados, técnicas, etcétera. Y aquí podemos decir, bueno, ¿y dónde está la parte que decías del usuario? Bueno, de alguna manera, el diseño industrial, la manufacturación, todo eso tiene que ver con esta parte. Bueno, ok, ya más o menos entendimos qué es diseño, qué involucra, tiene que ver el usuario. El usuario no solo piensa, sino tiene sentimientos. El Internet de las cosas. Bueno, hace ya mucho más de 10 años se empezó a generar este concepto del Internet de las cosas que tiene que ver con los RFIDs. ¿Qué es un RFID? Bueno, son las etiquetitas que tenemos en libros, en productos que nos ponen, sobre todo últimamente en ropa, para que al salir de una tienda detecten si lo pagamos o no. Es una tarjetita, un elemento magnético, un pequeño chip que se carga magnéticamente y hay un lector de carga magnética en donde si uno lo desactiva, pues nos lee, si no, pero no nos lee, si lo tenemos activado va a identificar. A partir de eso empieza a surgir la situación de que pues, el RFID no es tan efectivo y nada más se limita a ciertas cosas y no me da realmente información. Pues entonces el Internet empieza a generarse, a reproducirse, a ver por todos lados y a darnos una capacidad de que no solamente las computadoras se conecten. ¿Ustedes se acuerdan o tienen idea de cómo surge el Internet a partir de una historia de guerra, el famoso DARPA, DARPANET, en donde pues, si atacaban una sede de gobierno podían comunicarse con otros lados para coordinar una respuesta a un ataque? Después ya se libera para todo público, las universidades, y empiezan a tener servicios como pues, el Gopher, el mail, las hiperterminales, etcétera. Pues bueno, ha sido tan grande que ha superado a la televisión en cuanto a introducción. La televisión en pocos años entró a muchísimos hogares, pero el Internet fue cuestión de años, pocos años, para que entrara a cientos de millones de personas. Y bueno, ahorita podemos ir viendo que el Internet está prácticamente en todo el mundo y tenemos acceso por todos lados. Bueno, a veces cuando más queremos no hay el mejor Internet, ¿verdad? Pero pues podemos encontrar casi en el desierto Internet. Y bueno, y también la evolución de la electrónica, esta famosa ley de Moore que nos ha dado que pues, la obsolescencia, etcétera. Cada vez tenemos aparatos que se conectan a Internet y cada vez son más y más y más, ¿no? Tenemos aquí algunas infografías que se presentan, como es, por ejemplo, cuántos dispositivos se han estado conectando. Bueno, en el 2020 se planteaba que iban a ser 20 billones de dispositivos. ¿Qué dispositivos? Pues bueno, antes era nada más la computadora, ahora son tablets, ahora son relojes, ahora son refrigeradores, ahora son lavadoras, focos, enchufes y más y más y más dispositivos. Pero quisiera que visualizaran 20 billones de dispositivos. Para mí es muy complicado. O sea, 1 millón de dispositivos a lo mejor lo puedo visualizar, pero 20 billones, y eso es el 2020. Para el 2025 se pronosticaba, porque creo que ha aumentado, 80 billones, y se habla que para el 2030 haya 500 billones de dispositivos. Tomémonos unos segunditos para pensar. 500 billones de dispositivos. Pues, ¿qué tanto se conecta? ¿Qué tantos objetos podemos conectar? ¿Y qué tanta necesidad habrá de conectarlos? Bueno, para ir respondiendo, por ahí normalmente se genera esto anualmente. Creo que no se visualiza, pero esta infografía nos hace entender, por ejemplo, que en Facebook en 2020 se conectaban
1.3 millones de personas, es decir, entraban a Facebook en un minuto. YouTube, 4.7 millones de videos se visualizaban en un minuto. 100 millones de emails se mandaban en un minuto. TikToks, 1.400 TikToks se visualizaban o descargaban en un minuto. Y bueno, tenemos ahí compras, tenemos ahí conexiones. Si empezamos a ver esa cantidad de conexiones, es posible entender esa situación. ¿En dónde podemos tener acceso a Internet? Bueno, por ejemplo, ahora los automóviles. Ustedes ven que pueden comprar ya un coche. Antes eran los de gama premium los que tenían ese acceso, pero ahora ya muchos normales, si tienen un accidente, si tienen una necesidad, apretan un botoncito y se conectan con un operador. Todo es por Internet. Un coche genera hasta 4 terabytes de información por minuto. Un premium, mucho más que eso. Pues, ¿qué tanta información? Pues si la temperatura de un sensor, que si funciona un sensor, que la presión de las llantas, que si funcionan las luces, que si la temperatura interna, la temperatura externa, que si llueve, que si no llueve, etc. Cada vez tenemos más información y se comparte por Internet. Entonces, empezamos a ver toda esa información. ¿Para qué la usamos? Pues precisamente para ver cómo está la situación. Por ahí se le llama context awareness, la conciencia del contexto. ¿Cómo está el contexto de las personas que están en un lugar? Digo, de repente dicen, no, no es tan posible. Bueno, de todas las personas que hay aquí, que ahorita marca 77 participantes, ¿cuántos tienen un teléfono inteligente? ¿Qué tantas capacidades tiene su teléfono? Bueno, pues la mayoría, por lo general, tienen para detectar movimientos. Con eso pueden saber si están caminando o no. Tienen algunos conectados un reloj inteligente y ahí podemos tener información de su ritmo cardíaco, a veces su temperatura, a veces humedad, etcétera. Si subieron o bajaron escaleras, si caminaron tantos kilómetros, cuántas calorías generaron o estuvieron trabajando. Toda esa es información que se va a Internet y obviamente podemos hacerlo para que sirva en algo, ¿no? Oye, estás acalorado, veo que tu reloj marca que estás acalorado, pues a lo mejor tengo por ahí un dispositivo inteligente en donde automáticamente, porque está conectado a Internet, se conecta a un aire acondicionado y arranca el aire acondicionado, ¿no? Oye, estás trabajando y veo que estás muy oscuro. ¿Cómo? Pues tenemos un sensor de iluminación. Oye, no es cierto. Pues miren, vean su teléfono inteligente que se adapta a la pantalla a qué tanta iluminación tienen y se prende más o para apagar un poco. Entonces, esto puede servirnos para que se ilumine mejor el lugar en donde están, si está conectado a Internet. Digo, ya hay focos, creo que les llaman bombillos también, de LED conectados a Internet, que ustedes lo pueden prender y apagar con su teléfono. Y también pueden hacerlos inteligentes. Entonces, tenemos cada vez más elementos conectados a Internet. Digo, yo tengo una lavadora que me avisa cuando ya terminó de lavar. Incluso puedo descargar ciclos de lavado por Internet. Está conectado a Internet. En términos más generales, Internet de las cosas incluye cualquier objeto o cosa que pueda conectarse a una red de Internet, desde el equipamiento y transporte interior de una fábrica hasta dispositivos móviles y relojes inteligentes. Pero hoy, más específicamente el IoT, significa cosas conectadas que están equipadas con sensores, software y otras tecnologías que les permiten transmitir y recibir datos hacia y desde otras cosas. Tradicionalmente, la conectividad que conseguía principalmente a través de Wi-Fi, mientras que hoy en día la 5G y otros tipos de plataformas de red son cada vez más capaces de manejar grandes datasets con velocidad y confiabilidad. Bueno, para los que les gustan más términos más duros, por ejemplo, el Internet, a partir del protocolo IPv6, permitió conectarse cientos de billones de dispositivos. Hubo una época en que hubo una crisis con el protocolo IPv4, donde decían, ya no hay más direcciones para conectarse, ya va a botar Internet. Se adelantaron y generaron este protocolo. Y ya podemos conectar todo, absolutamente todo. Y en cuanto a la velocidad, pues cada vez es mayor. Tenemos más elementos. Ahorita el Wi-Fi es lo máximo, sin embargo, se prevé que a lo mejor el 5G bote todo eso del Wi-Fi. ¿Por qué? Porque es más rápido.
gasta menos energía y no funde chips ni cerebros ni mata pajaritos, como por ahí se dice, ¿no? Simplemente es una frecuencia mucho mayor y tiene la desventaja es que tiene menor alcance, pero ya se están por ahí haciendo que estén puntos o hotspots más cercanos y se conecten. Entonces eso va a permitir que pues, lo que antes nos tardaba descargar un video, a lo mejor un par de minutos, ahora lo podemos descargar en cuestión de segundos. Eh, lo que antes nos costaba mucho para tener un coche que se maneja autónomamente, ahora lo va a hacer en cuestión de muchas posibilidades, es decir, muy fácil por la velocidad, por la cantidad de datos que se van a manejar. Bueno, ¿y qué tanto nos va a generar? Sabemos que desafortunadamente el mundo se mueve por la cuestión económica. ¿Qué nos va a dar ganancias y qué no? Digo, nos incluye a Latinoamérica como una fuente muy grande de poder generar ingresos a través del Internet de las cosas. Aquí podemos ver que pues, la cuestión humana, las casas, reventa, puntos de venta, oficinas, empresas, ahorita pues el punto importante de estas conferencias es el eh, IoT o Industria 4.0, en donde las empresas ya están conectando para ya no tener que tener no sé, un stock de ventas, sino que automáticamente por precisamente códigos de barras o RFIDs se pueda determinar cuánto hay en de inventario, si se tiene que actualizar o si tenemos que mover algo. Espacios de trabajo, bueno, la pandemia nos movió inmediatamente, ¿no? Se habla que en Estados Unidos están reduciendo millones de metros cuadrados de oficinas. ¿Por qué? Pues porque el teletrabajo o el trabajo en casa, home office, está siendo más redituable. Ya no tenemos que pagar tanta renta, tanta energía eléctrica, tanta agua, tanto etcétera. Y pues mejor le damos un bono a la gente que trabaja en su casa y tenemos el mismo trabajo y más eficiente. Vehículos, como les decía, generan tanta información y se conectan automáticamente. Las ciudades inteligentes, que cada vez hay más, donde optimizar el tránsito, optimizar el flujo de las personas, la seguridad, la energía eléctrica, etcétera, y el campo. Bueno, pues, ¿cómo el campo? Bueno, por ahí podemos poner un ejemplo muy claro. Imagínense una parcela que está siendo trabajada por un tractor. eh, si estoy diciendo alguna palabra que no sea similar para allá, me pueden decir. Antes pues, era muy difícil calcular el costo de este tractor porque pues decíamos, bueno, tenemos que recuperar tanto dinero por hora, etcétera. Pero ¿qué pasa cuando tenemos ya sensores que nos dicen cuánta gasolina gastó, cuánta temperatura hay, cuánta humedad hay, cuánto está trabajando realmente el tractor, cuánto desgaste tuvo? Y no solo eso, en el campo podemos tener sensores que nos digan cuál es el pH, cuál es la composición de la tierra, si requiere más vitaminas o minerales para un mejor desarrollo, y todo en tiempo real conocerlo por internet. Y además cuánto está contaminando el tractor o no está contaminando, la famosa huella de carbón. Cada vez tenemos más opciones para esto. Bueno, ahora vamos a tratar de integrar todo, ¿no? ¿Qué es el diseño? Ya dijimos, vamos a satisfacer estas necesidades. ¿Qué es el Internet de las cosas? Pues vamos a conectar toda esta información por el Internet. ¿Qué podemos conectar para lograr este elemento de confort? ¿Pero qué entendemos por confort? Comodidad, un estado o sensación de bienestar. ¿Cómo podemos lograrlo? Bueno, hay muchas maneras, como les decía, todos somos diferentes, pero tenemos cosas en común. Hay grupos de personas que tienen ciertos intereses. Hay necesidades comunes que podemos ir generando y revisando. Y a través del diseño podemos nosotros plantear estas necesidades. Y a través del Internet podemos detectar ahora en tiempo real estas necesidades. Como les decía, vamos a suponer que en lugar de estar ahorita conectados en un salón digital, es decir, cada quien en su casa o en su espacio, estuviésemos en un auditorio. ¿Cómo poder saber si están poniendo atención?
¿Cómo poder saber si no los estoy aburriendo? ¿Cómo poder saber si les está agradando? Bueno, podría ser muy fácil, ¿no? A lo mejor un par de cámaras con reconocimiento facial, un par de sensores para tomar la temperatura, a lo mejor algunos otros sensores de humedad, etcétera. Oye, ¿sabes que están quedando dormidos porque hace calor, ¿no? Con ventiladores. Oye, pero en la zona de hasta adelante ya se están congelando. Ah, vamos a regularlo. Oye, estás aburriendo, te está detectando la camarita que están aburridos. Bueno, pues cambia el tono, haz espavientos o haz algo para una técnica para llamar la atención. Entonces, hay un momento dado, oye, ¿cómo hago para que se vayan contentos de esto? Bueno, pues es que a veces como diseñador es muy común decir, es que estas partes electrónicas solamente los ingenieros son los que tienen que ver con esto. Bueno, pues ahora ya no tanto, ¿no? No sé si han escuchado hablar del Arduino, por ejemplo. El Arduino y los microcontroladores de código abierto o de open source, en donde pues ahora nos permiten, digo, en algunos lugares ya hasta los niños lo manejan, nuestros Arduinos, que nos permiten aprender un poco de electrónica, microcontroladores, mecanismos, en donde podemos nosotros plantear precisamente esto, y además a costos muy, muy baratos. Un sensor de movimiento, muy barato. Un sensor de temperatura, una comunicación a distancia, muy económica. Y bueno, y si lo vamos a plantear para una producción masiva, pues se va haciendo mucho más económico. Ya podemos nosotros inferir en todo esto. Y cada vez es más barato la conexión en Internet. Entonces, vamos a satisfacer las necesidades desde el punto de vista de diseño, pero vamos a ponerle un plus que va a ser por medio del Internet, podemos identificar el contexto y con los conceptos de diseño podemos buscar el confort para que nuestra alma esté contenta. María, ponme música. Bueno, María, bueno, por los otros, ¿no? Dime qué hora es. María, prográmame una cita. Voy a tratar de poner un video, no sé si se escuche, espero que sí. Es una situación que por ahí lo suben en TikToks y etcétera, pero que es una aproximación precisamente al diseño de las cosas. ¿Me dicen si tienen sonido? Profe, de momento, no sé si ¿No tiene sonido? no lo, no lo escuchamos, no. Vamos a No, ver. no tiene sonido. Déjame ver cómo puedo compartir el sonido. Creo que sí debemos haber hecho una prueba. Bueno, lo que podemos hacer, les platico lo que están haciendo, ¿no? En este video, Profe, sí, de pronto podrías reiniciar la acción de compartir pantalla y ahí de pronto te da la opción de compartir el audio. ok. Profe, o también nos podrías compartir el link para que lo corramos como a la par con la presentación tuya. Tienes razón. Podemos probar la primera opción. Y supongo que hay la opción de... Y si no, Aquí está, Share Sound. compartir sonido de YouTube. Aparecía la opción ahí, ¿cierto? Sí. ¿Ahorita se está compartiendo? Sí, se está viendo. Ok. Pone, Alexa, pone. Ahora ¿Se sí. escucha? Ahora sí. Por favor, claro. Reproduciendo de forma aleatoria canciones de Agustín Lara en Amazon Music. ¡Qué maravilla!
Qué maravilla es esto. ¿Cómo se llama este aparato? ¿Cómo se llama, mijito? Alexa, échame una canción de los Panchos. Reproduciendo tu estación personalizada, My Soundtrack de Amazon Music. Alexa, por favor, la manera como luces esta noche de Ray Conniff. This is Ray Conniff en Spotify. Ahí está. Alexa, ¿qué horas son? Es la 1:43 de la tarde. ¡Qué barbaridad! Ahora pídele a un artista que te guste. Alexa, por favor, ¿me podrías poner Angélica María? Alexa, ponme una canción de Miguel Aceves Mejía. Miguel Aceves Mejía Radio de Spotify. Alexa, son canciones de la Sonora Santanera. La Sonora Santanera de Apple Music. ¿Dónde va a ir aquí? Mira, mira. Alexa, ¿qué pasa, Alexa? Que me está poniendo música muy fea. Ponme ya voy de... Alexa, ponme de Julio Iglesias. Reproduciendo de forma aleatoria canciones de Julio Iglesias en Amazon Music. Dígale. Cartas marcadas. Cartas marcadas. Miguel y Miguel. Con Miguel y Miguel. Otra vez, dígale, Alexa. Alexa. Cartas marcadas. Creo que pediste la canción Cartas Marcadas. Sí. ¿No es así? Es muy linda. Échesela. Y la voy a bailar. Alexa. Alexa, Pregúntale lo que quieres. quiero que me hagas favor de decirme qué horas son. Son las 7:26. Gracias, preciosa. Alexa. ¿Ya? Por favor, si me pones ¿En qué te puedo canciones ayudar? de los Panchos. Otra vez. Por favor. Alexa. Primero tienes que decirle a Alexa. Alexa, por favor, canciones de los Panchos. This is Los Panchos en Spotify. ¿Qué dijo? Alexa, ponme una canción de los Saxon. Reproduciendo de forma aleatoria canciones de los Saxon en Amazon Music. ¿Qué tal? Y si ya no quiere escucharla, nada más dígale que pare, pero el nombre por delante. ¿Qué me dijo? Si ya no quiere escuchar la música, nada más dígale que pare, pero con el nombre por delante. Sé que ella sigue tocando. Ella sigue hasta que usted le diga que pare. Alexa, está bien, gracias. No lo sé. No, dígale que pare. Alexa, para la canción ya. ¿Ya? Está bien, Está curioso. Bueno, es interesante, ¿no? Cómo les cambia el rostro, cómo se sienten
que les hacen caso, que ponen lo que ellos quieren y de una forma relativamente muy fácil. De alguna manera, simplemente el que puedan usar un aparato moderno con su voz, los hace sentir confortados. Les da gusto, etc. Y bueno, ahorita la mayoría de la música o la hora, pero si empezamos a conectar video, sonido, apagadores de luz, energía eléctrica, etcétera, etcétera. Digamos, en esta imagen que vemos, las casas inteligentes que antes le llamaban, la domótica, ahora más que inteligentes, es casas que podemos controlar. Desde prender la televisión, prender un foco, medir la temperatura, echar a andar algún aparato eléctrico, muchos elementos que podemos ir generando. ¿Y para qué? No solamente para ver el estado, por ejemplo, de salud, cómo está una persona, sino para que se sientan acompañados, para que se sientan bien, para confortarles el alma. En la mayoría de los casos, los adultos mayores, por ejemplo, sufren de, pues, que están solos en su casa. Digo, a lo mejor no sé cómo sea en Colombia, aquí en México está pasando mucho. Antes los abuelos siempre tenían ahí toda la familia, ahorita ya está pasando mucho que están muy solos, porque las familias se tienen que ir a trabajar, porque los niños van a la escuela, etcétera. Y entonces, ¿quién los cuida? El Internet de las Cosas es una solución muy buena para precisamente cuidarlos y que puedan acceder fácilmente. Personas con capacidades diferentes también nos pueden ayudar a toda esta parte. Uno de los elementos, digo, hay muchos situaciones que están sucediendo alrededor del Internet de las Cosas, pero uno de ellos muy importante es la salud o el e-health, donde, por ejemplo, aquí en México hay un programa hecho por empresas en donde habilitaron un tren y van en diferentes poblados ayudando o dando consultas de manera gratuita. Pero ¿qué pasa ahora si tenemos ya Internet? Las oficinas de correos y telégrafos se están convirtiendo en oficinas de Internet, donde puede la gente ir a ver sus correos electrónicos. Si en lugar de eso, o aunado a eso, tenemos este tipo de sensores, por ejemplo, el de la presión, del ritmo cardíaco, sensor de oxígeno, de temperatura, todos los tipos de elementos que nos puedan respaldar a hacer telemedicina. Es decir, ya no tienes que trasladarte hasta el centro de medicina, sino vas a un punto en donde tú puedes estarte monitoreando tu salud y tienes una consulta mucho más fácil, sin gastar tanto dinero. Obviamente, pongo el caso de México, digo porque es lo que conozco, muchas veces el ir a un consultorio implica horas de transporte, mucho dinero y esperar a que tener la consulta porque están saturados. Si en lugar de eso, pues tengo esta posibilidad, reduciría muchos tiempos, muchos costos y nos haría más oportunidades. ¿Y qué tan fiables son todos estos? Bueno, muchas de las enfermedades se pueden detectar por medio del sensor de oxígeno. Incluso ahora que tenemos el caso del COVID, pues alguna de las herramientas importantes era el sensor de oxígeno, en donde poníamos ver que si bajaba de 90 nuestra saturación de oxígeno, no estábamos pues oxigenando bien y ya teníamos alguna problemática en los pulmones. La temperatura, etcétera, todo ese tipo de elementos. Y luego también lo que puede ser incluso rehabilitaciones o tratamientos. Por aquí tenemos un sensor de electrocardiograma, o electromiógrafos que nos pueden dar ya lecturas más a profundidad. Esto todo es todo un tema que se está desarrollando, cómo hacer aparatos más amigables que se puedan conectar. Uno de los pendientes siempre es la energía eléctrica, cómo hacerlos cada vez más eficientes en cuanto a esto, pero también es una ventaja. Cada uno de estos sensores ahora ya utilizan muy poca corriente, pueden utilizar baterías muy pequeñas y no requieren tanto, e incluso utilizar cargas solares o eólicas para reducir ese tipo de situaciones. En alguna ocasión tuve una conferencia en Oaxaca, aquí en México, en una zona donde tenían muchos problemas de economía, una zona rural donde no tenían recursos. Y la mayoría de las personas decían, pero ¿cómo lo hacemos aquí si no tenemos acceso a electricidad? Pues muy fácil, todo ese tipo de elementos, incluso los nodos de red, con unas baterías solares, unos elementos solares funcionan. No necesitarían acceso a la red
eléctrica para hacerlos funcionar. Y para el acceso a Internet igual, es muy económico hacerlo. Claro, económico con respecto al costo-beneficio, aunque también pues ya cada vez van bajando más y más y más el costo de estos dispositivos. Y nosotros podemos tener a una persona tranquila con el alma confortada si está consciente de que tiene bien de salud a él o su familia. Las ciudades inteligentes, como les decía, cada vez nos podemos ir sintiendo más tranquilos si sabemos que pues tenemos, bueno, para las economías, anuncios electrónicos, cada vez es más común ver, en lugar de un cartel muy grande, es una pantalla muy grande y se van actualizando y van funcionando. Podemos detectar dónde hay estacionamientos. Una de las causas más grandes de tránsito pesado o de congestionamientos de tránsito es porque la gente en zonas céntricas está buscando un estacionamiento. Y entonces esto ayudaría a reducir ese proceso. Por eso es el estacionamiento inteligente. Vigilancia por videocámara. Aquí en la Ciudad de México se ha logrado reducir la delincuencia porque tenemos ya miles de cámaras y es más fácil monitorear. Bueno, no entremos en detalles. Sensores de lluvia, mapas interactivos, anuncios públicos. Aquí un caso muy claro son las alertas sísmicas que están conectadas a una red y en cualquier momento van anunciando, o incluso anuncios de, pues saben qué, váyanse a sus casas porque está fuerte la pandemia o algo por el estilo. Controles inteligentes, manejo de agua, energía, desperdicios, seguir a gente. Digo, aquí hay también, en Europa ahorita está muy sonado lo que es la cuestión de la identidad digital. Digo, pues somos unas personas en físico y en digital podemos ser 5, 10 o 20 personas diferentes. Y se habla mucho de la privacidad, ¿no? En China hay una ciudad en donde está instalado un sistema que, aunque esté yo de espaldas, me identifica. Saben quién soy, dónde ando. Y aquí la cuestión es que muchos dicen, oye, pues no me dan chance ni de pues entrar al baño, ¿no? Hacer mis necesidades porque saben dónde ando y eso, pues, ¿por qué tienen que saberlo? Y en otros lados dicen, bueno, es bueno porque me están cuidando y así ya no me pueden secuestrar o robar o algo por el estilo. Sí, sistemas de emergencia y medición automática. Pues aquí en México la medición de la energía eléctrica todavía se va haciendo de que tiene que ir una persona a leer los medidores y si se equivoca ya te cobraron mucho. Pero en teoría ya no debería ser porque los medidores ya son automatizados y con conexión. Entonces ya no, ahorita todavía debería ser ir pasando un lector cuando en realidad por una señal de internet podía lanzarse esa medición. Bueno, cada vez hay más elementos inteligentes. Les digo, desde una propuesta de unos anillos, en lugar de tener el reloj inteligente, un anillo que ya me va indicando si hay mensajes, los lee, los habla, etc. Aquí podemos ver, por ejemplo, un vaso que me va a dar automáticamente, pues, todo el clima, etc. Por ahí hay un video de una fábrica de vidrios que se llama Dow Corning, se llama Un día hecho de vidrio, Day Made of Glass. Les recomiendo que lo vean, no tanto por el vidrio, sino por la propuesta que hay de que ya los vidrios contengan una computadora y una pantalla. Y entonces todo nuestro hogar se convertiría en una computadora. Los elementos inteligentes de computadoras cada vez hay más, son más potentes, procesan más y tenemos más elementos para estar monitoreando. Lo que antes costaba mucho trabajo hacer, pues en una sola computadora, ahora podemos hacer 20 tareas al mismo tiempo prácticamente, ¿no? Esto de las botellas interactivas, ahorita están con la realidad aumentada, la realidad virtual, cuentan historias o nos dan información, y ahí se pretende que ya tengan pequeñas pantallas desechables. O los autos, como les digo, los autos ya no nada más nos dan información, que ahorita la mayoría son ayudadas por un teléfono inteligente, pero muchas veces ya tienen capacidades de manejar, detectar, identificar carriles, cuestiones de que no frenaste a tiempo, el auto lo detecta y frena solo, y cada vez va siendo más común. Luego,
Normalmente ya era de los coches de la gama más alta, ahorita ya cada vez tienen más lo que es la seguridad pasiva, la activa, etc. Y bueno, pasemos a las conclusiones. ¿Qué podemos concluir? ¿Qué podemos hacer como diseñadores? Como industria 4.0, como el Internet de las cosas. ¿Existe esta alma? ¿Tenemos que confortar el alma? ¿Puede haber una María que me conforte el alma? O si quieren, Siri, Alexa, Google o el asistente que ustedes quieran, podría ser a partir de objetos que me conforten y me tengan en un estado de calma. Ahorita en la pandemia estamos viviendo ansiedad, encierro, etcétera, que ya vamos de salida aparentemente aquí en México. Yo no veo cuándo, aunque estamos en semáforos amarillos, que ya podemos hacer más cosas, la pandemia está todavía. Podemos estar en un lugar seguro, podemos sentirnos cada vez mejor. Esta es una conclusión que yo no quiero hacer. Quisiera que cada quien pudiera reflexionar y decir, si realmente el diseño de Internet de las cosas me podrían llegar al momento a poder decir, María, reconfórtame el alma, y yo tener mi alma tranquila. Muchas gracias, espero que les haya gustado. Profesor Edwin, muchas gracias por su conferencia, realmente muy nutritiva, un tema que me gusta bastante, que además ofrece, digamos, posibilidades casi que inagotables. Y yo creo que da mucha tela para cortar. Yo creo que podemos dar un espacio para intervenciones, preguntas, que quizás tengan sobre tu presentación y que de alguna manera pues, puedan también como ampliar un poco su perspectiva. Entonces, daremos como el espacio a que hagan sus intervenciones. Para eso tenemos habilitada la función de levantar la mano. Así que adelante, les invitamos que se motiven pues, a esta oportunidad de conversar con el profesor Edwin. ¿Alguna pregunta, algún comentario? ¿Se habla de decir no estoy de acuerdo, estoy de acuerdo? Adelante, con confianza. Adelante, hay 90 participantes, así que creo que preguntas deben haber. Valentina Maecha tiene una pregunta, la va a hacer a través de la caja de comentarios. Valentina, adelante. O si quieres, abres micrófono, no hay problema. Creo que lo está copiando. Bueno, mientras tanto, profe, yo sí tengo una pregunta para hacer. Bueno, ya formulo la mía ahorita porque ya tenemos dos intervenciones. Entonces, Valentina dice lo siguiente: ¿cómo el Internet de las cosas impacta el medio ambiente y cómo equilibrar esa parte? Ok, es muy buena pregunta. Fíjate que en el Consejo de Internet de las Cosas de la Comunidad Económica Europea y varias de las definiciones de Internet de las Cosas, habla mucho de que toda cuestión esta tecnológica debe, primero que nada, servir para mejorar la calidad de vida del ser humano, no para empeorarla, convertirla en algo insufrible, por un lado. Por otro lado, todas las empresas que están buscando este desarrollo de Internet de las cosas entran dentro de un protocolo, primero de reducir contaminantes o reducir la huella de carbón al máximo, en donde, por ejemplo, empresas como Arduino es muy reciclable, primero que nada porque ya no utilizan metales pesados en sus componentes. Y eso, como sabrán, los metales pesados son los que están causando demasiada contaminación, no solamente al ambiente, sino a los mantos freáticos. Y al no tener esos contaminantes, pues ya nos libera un poco la carga. Ahora, la otra parte es precisamente reducir el gasto de energía.
Al reducir el gasto de energía y reducir el periodo de obsolescencia, nos permite que duren más tiempo las cosas, no haya tanto desecho y que cuando se tengan que desechar, bueno, al gastar menos energía hay menos huella de carbón y al durar más tiempo no hay tanto desecho, por un lado. Por otro lado, John Thacker en su libro que es Diseñando para un Mundo Cambiante, algo por el estilo, bueno, él propone situaciones como la siguiente. En una comunidad de Estados Unidos se dieron cuenta que tenían una migración de mariposas, que iba, digamos, del lado oeste al este, pero poco a poco iba terminándose las mariposas, cada vez había menos. ¿Por qué? Porque se estaban, pues las atropellaban los coches, no tenían plantitas o flores en donde reposar, donde comer, etc. Entonces, a través de precisamente de sensores y todo, lograron hacer que identificar la ruta, ver los elementos y lograron establecer que lo único que tenían que hacer era que por la ruta que pasaban, poner una serie de, a los que tuvieran su casa, les pidieron que pudieran en la azotea plantas, flores, para que tuvieran lugar de descanso y de resguardo. Y poco a poco aumentaron esta circulación y recuperaron esta migración. De la misma manera, hablan de la cuestión social, ¿no? Que ayudados por internet, por todo esto, logran hacer que comunidades ayuden. En una bahía en Hong Kong se había declarado muerta. ¿Por qué? Pues porque tanta contaminación ya no tenían nada de vida. Y el gobierno daba de 10 a 20 años para recuperarla. Se organizaron, pusieron sensores, pusieron cuestiones de internet, y en cuestión de 2 años la comunidad, ayudados entre unos y otros, lograron recuperar la vida. Al decir recuperar la vida, el primero es que hubiera microorganismos, pero esto ya es la base de una cadena alimenticia. Entonces, el medio ambiente puede servirse de mucho, saber precisamente qué tanto se está contaminando, qué contaminantes hay, cómo podemos reducirlo y todo este tipo de elementos. Tiene muchas posibilidades para el medio ambiente. Bueno, espero haber respondido esta. Profe, muchas gracias. Yo creo que sí. Ahorita tenía la mano levantada Paola Sánchez, creo que la bajó. No sé, Paola, si quieres formularla, tienes el micrófono a tu disposición. Hola, profe. Pues, o sea, realmente con la respuesta que le dieron a Valentina, pues creo que respondieron también la mía, pero también pues me pareció demasiado interesante en el sentido de que pues los abuelitos mostraban y pues como esa alegría. Digamos que reconfortar el alma, no, pues para mi concepto implica más que todo como en encontrar esos momentos en los que uno se ha sentido satisfecho. Entonces, que el abuelito, por ejemplo, diga, muéstreme cuando nos reunimos en un año, en el año no sé qué. Digamos que eso es un poquito difícil porque revivir esos momentos es de pronto complejo, pero sería como muy agradable que ellos encontraran esos recuerdos por medio de estas tecnologías. De verdad que muchas gracias, pues qué charla tan amena como tan llenadora, gracias. Sí, mira, Paula, fíjate que tienes mucha razón y yo creo que nos ha faltado ahí que busque esto, ¿no? Ya esto que dices, bueno, no nada más esto, sino los recuerdos. Cada vez es más fácil almacenar recuerdos por video. Ya por todo el mundo está grabando videos por todos lados y tenemos esa capacidad de videos, fotografías, audios, etc. Imagínate, digo, yo veo a mi suegra que cuando está aburrida, lo primero que hace es sacar su teléfono a ver las fotos de sus nietos y todo eso. Imagínate que en lugar de hacer eso, pudiera estar sentada y de repente dijera, televisión, muéstrame las fotos de mi álbum de nietos. Que las televisiones inteligentes ya lo pueden hacer. Y entonces, para empezar a aparecer, y en lugar de estarlos viendo en su telefonito lastimándose los ojos, pudiera verlo en una tele grande. Ese momento en que le logra satisfacer, le logra estar en paz consigo mismo,
es suficiente como para reconfortar el alma poco a poco. Es lo que algunos podemos llamar la felicidad. La felicidad no es toda la vida, sino son pequeños momentos. Y eso nos reconfortaría. Y pues bueno, qué bueno que te haya gustado y espero que sí les sirva de algo. No sé si hay alguna otra. Profe, sí, hay una pregunta de Pipe Castellón, dice lo siguiente, y es, ¿qué tan asequible se puede volver, qué tan asequibles se pueden volver este tipo de tecnologías? ¿Qué tan fácil acceso puede llegar uno a tener a ellas? Bueno, cada vez es mucho más barato. Cuando yo empecé con estos estudios, a mí me costaba muy caro comprar una tarjetita de estas Arduinos. Era muy caro porque no llegaban aquí tan fácil a México. Pero como ha pasado el tiempo, lo hacen más simple e incluso ya no solo hay Arduino, ya hay muchas marcas en el mercado. Ya Intel está muy metido, por ejemplo, en esto de la tecnología abierta. Y hay muchas marcas. Por ejemplo, hay una computadora Raspberry, a lo mejor la han oído mencionar. Es una tarjetita pequeñita. Voy a mostrar aquí algo. Este es un Arduino. Lo que se alcanza a ver. Esta llega a costar $10 o menos. Es que tengo ahí el defecto. Ahora, aquí está. Una Raspberry tiene la misma medida que esto, pero es una computadora completa. Ustedes pueden conectar un monitor, un teclado y ponerle una tarjeta SD, y es una computadora donde ya el sistema operativo, que es base Linux, trae un procesador de texto, un presentador de diapositivas, incluso para dibujar, etcétera, etcétera. Y llega a costar $20 a $25, dependiendo de lo que compre. Y ya trae para conectar a Wi-Fi, etcétera. Entonces, si tú lo visualizas, el poner sensores que cuestan entre $1 y $10, una computadora capaz de identificar rostros, dar seguimiento a personas, es muy económico comparado, por ejemplo, a estar contratando enfermeras, etc. Por ejemplo, de los adultos mayores, uno de los principales miedos es a caerse y no poder levantarse. Y es donde también mueren muchos adultos mayores. Imagínate que tú puedas implementar un sensor que detecte una caída y te avise, estés donde estés. Eso sería muy interesante, ¿no? Y además el costo-beneficio no tiene comparación. Y cada vez van haciéndose más y más económicos. Gracias. Por ahí veo que hay más preguntas. Casi que no quito el silencio, se me estaba bloqueando el computador, profe, qué pena. Tenemos en este momento una pregunta de Laura Uribe. Dice lo siguiente. Buenos días. Mi pregunta es acerca de cuáles son las amenazas y escenarios de riesgo del Internet de las cosas. Muchas gracias. Bueno, sí hay amenazas. Desafortunadamente vivimos en un mundo donde pues las amenazas están, ¿no? Digo, si el Pentágono no nos ha logrado librar de hackers, pues bueno. Ahora, también hay que pensar en la filosofía de esto del Internet de las cosas. Si ustedes han usado Linux y Unix, no hay virus. Los ataques son mínimos. ¿Por qué? Porque la comunidad hacker, cracker, tiene entre ellos un código de no atacarnos, de no vamos a permitir que le pase algo que es código abierto. Incluso todas estas cuestiones del software abierto tienen un principio de que, bueno, yo te regalo todo lo que yo hice, pero si lo mejoras, públicalo y compártelo. El Internet de las cosas se mueve bajo el mismo protocolo. El Creative Commons, etcétera, donde yo voy a permitir, lo voy a dejar abierto, vamos a respetar y no invadir. Ahora, pues siempre estamos propensos a todo esto. Hay protocolos de seguridad que nos permiten poner bloqueos, firewalls, etcétera, para que no haya estas invasiones. Sin embargo, siempre se está propenso a todo esto. No puedo decir que no, sí es muy seguro, pero cuando menos dentro de los protocolos, dentro de la ideología, está el
no robar datos, mantener la seguridad y ser, digamos, abiertos a todo esto. ¿Qué escenarios pueden haber? Hay cuestiones que podemos identificar. Yo hice mi doctorado precisamente en adultos mayores, identificar situaciones de depresión. Y es curioso porque los adultos mayores, yo les decía, oiga, voy a tener una cámara, voy a estar haciendo seguimiento de su persona para identificar cómo están, su rostro, etcétera, etcétera. ¿Tiene algún problema? No. Oye, vamos a entrar no van a entrar al baño, ¿no? Y si usted sale, pues, desnudo, la cámara está pixelando para que no se vea. No importa, con tal de que me estén cuidando, está bien. ¿Quién ponía barreras? Los familiares. Es que van a estar viendo qué hace mi viejito y van a hacer, etcétera. Los familiares eran los primeros que ponían esa barrera. Pero en cambio el adulto mayor decía, yo prefiero que me estén vigilando. Y si esto me va a ayudar a que si me siento mal o me caigo o algo, inmediatamente me atiendan, adelante. Entonces tendríamos que ver qué cosas sí y qué cosas no. Digo, también las cuestiones de amenaza. En cuanto ustedes contratan un servicio de telefonía, y a su teléfono le dicen, sí, mi huella digital para que activar ciertas cosas, están compartiendo una cantidad de información que ni cuenta nos damos. Que tienen un reloj inteligente, todos sus biométricos los están compartiendo. Y bueno, ¿y qué tanta amenaza hay, no? A veces nos preocupamos de más cuando de repente ya dimos todo. Acepta las cookies, ok, ya diste todo, ya diste cuántas teclas pusiste, ya diste toda la información. Y ahí no ponemos peros. Pero bueno, es parte de esto. Gracias, Edwin. Maquínico Mecánico, que es un taller que tenemos en nuestro programa de Ingeniería y Diseño, pregunta lo siguiente, y es ¿cómo el Internet de las cosas y la recolección de datos e información va a afectar la privacidad de las personas? Bueno, es un poco, tiene que ver con la respuesta anterior, ¿no? En realidad, no es el Internet de las cosas el culpable de la privacidad. Insisto, es qué tanta información dan ustedes. ¿Tienen Facebook, Instagram o alguna de esas redes? ¿Qué tanta privacidad tienen? Ustedes dan tantos datos que ya saben qué o adivinan los navegadores, ¿no? No sé si les ha pasado que dicen, ay, unas vacaciones a la playa. Y teclean algo y al día siguiente o al ratito lleno de anuncios de posibles lugares de playa y cuánto cuestan y ofertas, etcétera. Su privacidad depende realmente de la información que ustedes están dando. Y a veces damos información de más en las redes sociales, en los sitios web que visitan e incluso a los lugares que visitan. Por ahí se platicaba de que yo creo que en Colombia es exactamente igual que aquí en México, porque somos muy cercanos, y en Estados Unidos, etcétera, un centro comercial, o que le llaman los malls, pues ustedes pueden entrar a una tienda, comprar algo, y a partir de esa compra, si tiene un RFID, les pueden decir exactamente cuál fue la ruta que siguieron dentro de su visita, a cuáles tiendas entraron, cuánto tiempo estuvieron, si alguien quisiera realmente hacer esta indagación. ¿Por qué? Pues porque tienen un tag, un RFID que está identificando todo eso. Y ahí están ustedes cediendo su privacidad sin que se den cuenta, sin autorización. Entonces, quizás pueden decir, es que va a afectar. No, ya les afectó. Y no es necesariamente el Internet de las cosas, sino es la parte comercial la que está dando. Ahora, uno de los principales creadores del consorcio de Internet de las cosas de la Comunidad Económica Europea no usa tarjetas de crédito, no tiene identificaciones. Él dice, no, yo solamente cuando tengo que viajar al extranjero uso una tarjeta de crédito, pero por lo general la trae con papel aluminio o estos protectores de lectores. ¿Por qué? Porque dice, es que ya pueden saber todos mis datos. La cuestión es cómo los usen. La cuestión es cómo tanto gobiernos como empresas se comprometan a no usar sus datos. Y pues a veces o le entramos o le entramos, ¿no? Profe, muchas gracias. El profesor Jairo Madrigal dice lo siguiente: estos adelantos técnicos, su forma de uso
están generando crisis a los estados y sus políticas de regulación debido a que, digamos, están cruzando fronteras éticas respecto, perdón, a la legalidad y la ilegalidad, privacidad o seguridad. ¿Qué cree usted? ¿La Internet tiende a convertirse en un instrumento de ataque o de defensa? Bueno, yo no creo que sea ni de ataque ni de defensa. Digo, originalmente el Internet, como les decía, fue creado para defensa, el ARPANET, ¿no? Pero si lo vemos en que el Internet mismo está siendo utilizado para prevenir cuestiones de narcotráfico, de corrupción, etcétera, etcétera, pues entonces sería de defensa. Pero más bien lo importante está en esta pregunta, lo que dice la legalidad o la ilegalidad, ¿no? Estas ciberpolicías que no pueden actuar de repente. ¿Por qué? Pues porque la regulación en un país es una y en otro país es diferente. Oye, ¿sabes qué? Pues no me puedes a mí convertirlo en un delito porque lo estoy haciendo desde un servidor de otro país. Si estoy haciendo en otro país, y allá la regulación es diferente, ¿no? Lo que se permite en un país o en otro, sí, estoy de acuerdo de que hay crisis políticas. Oye, tu país permite hacer esto y el mío no. Entonces, ¿cómo le hacemos? Ahí entran todas esas cuestiones, pero más bien es la ética de las personas que están haciendo uso de esto. La ética, si tuviéramos un concepto más uniforme de ética, nos permitiría realmente tener ese tipo de situaciones, ¿no? Podemos hablar, digo, cuestiones duras como puede ser la pornografía infantil o la pornografía normal. ¿La pornografía normal es buena o es mala? Pues genera millones y millones de dólares, pero entonces ¿es buena o es mala? Pues se va a hacer dependiendo, digo, porque cada vez se va haciendo más normal el que la gente vea pornografía. Antes, en mis épocas de adolescente, era, uy, eres muy malo, ahora es de lo más normal. Entonces, ¿dónde va la cuestión de la ética, no? Y van cambiando, digo, ahora los asuntos estos de identidad de género, igualdad de género, etcétera, pues también empiezan a causar muchos problemas, y no porque estamos en contra o no, sino que pues ahora cómo, digo, ahorita yo empecé a preguntarme desde hace una semana, y si le quito el María porque vayan a decir, entonces está siendo muy sexista o algo por el estilo, pues bueno, más bien tiene que ver aquí quien aprende a todo esto, para qué uso le va a dar y cuál es la ética, la formación que tiene para que sea algo para llevarlo a buen fin. Y por esto, las definiciones de Internet de las cosas siempre habla de buscar mejorar la calidad de vida de los seres humanos. Y bueno, si queremos hacer mal, va a ser un instrumento de ataque. Si queremos ayudar, va a ser un instrumento de defensa y de desarrollo. Gracias. Profe, bueno, tenemos otro tiempito. Si alguien quiere formular su pregunta, yo tengo una en particular. Digamos que el nivel de avance de este asunto, que en principio nos podría parecer un poco extraño, ¿cierto? Es bastante interesante. Está muy expandido y muy difundido. De tal manera que incluso se ha llegado a hablar hoy en día del Internet de los cuerpos. Y obviamente cuando ya se habla del Internet de los cuerpos, empiezan a hablarse de otro tipo de cosas que tienen que ver con la posibilidad de modificar pues nuestros organismos, ¿no? Entonces, digamos que en el mundo de las posibilidades, ¿hasta dónde cree usted que puede llegar el asunto del Internet de las cosas en términos de conectividad? Si son, digamos, posibilidades inagotables, o cree que en cierto momento esto, digamos, va a detenerse y va a tener como un momento de estancamiento, de declinación. Es una pregunta muy interesante porque sí, yo creo que ya a estas alturas ya podrían haber cyborgs, ¿no? Es decir, si ya hay implantes de chips para mejorar la vista, ya hay implantes, ya se han hecho desarrollos de incluso microcontroladores tatuados en donde la energía eléctrica se prevé del mismo cuerpo humano. Creo que la ética también médica, etcétera, ha impedido de repente el que se vayan haciendo más desarrollos.
porque no sabemos a dónde puede llegar la situación, ¿no? Digamos, lo que vemos en películas de hacer super soldados que podían tener realidad aumentada sin tener que ponerse lentes, por ejemplo, o que podían tener exoesqueletos que den mayor fuerza, o incluso el uso de drones, ¿no? Ya se habla que las guerras del futuro, más allá de las guerras nucleares, etcétera, va a ser precisamente ya no con personas, y las personas van a estar controlando desde cientos de kilómetros de distancia robots, tanques, cosas por el estilo, drones. Ya se habla por ahí de que se ha logrado imprimir órganos con impresoras 3D y funcionales. ¿A qué nos puede llevar? Pues pues si de por sí ya somos longevos, a ser más longevos, pero implica también desventajas. Quien tenga dinero para pagarlo va a ser más longevo. Quien no tenga dinero, pues hasta ahí llegó, ¿no? Y entonces hay muchas cuestiones que tendrían que hablarse y que tendrían que, pues, buscarse para que sea equitativo, para que sea, pues, no de desventajas, digo, porque esta parte de hacer superhumanos podría ser para el bien, pero también para el mal, digo, pues los criminales podían de repente, con todo el millones de dólares que generan el narcotráfico, pues de repente hacerse operaciones para ser invencibles, ¿no? Creo que sí debe de existir siempre precisamente la conciencia humana, la parte humana es la que debe de regir sobre toda la tecnología. Los principios básicos de la robótica que por ahí puso Asimov son muy simples, pero muy verdaderos, en donde precisamente, pues ya se habla de robots, no sé si han visto unos tipo perros de una empresa muy común, muy famosa de robots que pues son prácticamente imbatibles, ¿no? ¿Hasta dónde podemos llegar? ¿Y hasta dónde podría todo eso implantarse en un ser humano? Es una pregunta que creo que tendría que discutirse mucho y que creo yo que ya se está planteando mucho. ¿A dónde podemos llegar? ¿Qué podemos hacer y qué no? Por supuesto, si tenemos un niño con un problema de corazón, ¿sabes qué? Ponle un corazón impreso y si eso le va a garantizar su vida, ponlo, ¿no? Pero si eso le va a servir para que viva 20 años más de lo normal, 30 años más de lo normal, o hacerlo con capacidades mayores que un niño normal, pues no sé, tendríamos que ahí debatir. Y pues no sé, yo ahí no me considero con la habilidad o capacidad de poder decir, sí, esto debe ser. Creo que tenía que ser muy, muy platicado, muy comentado y entrar todo, desde la religión, desde familias, sector gobierno, sector salud, todo, todo, todo. Espero no decepcionar con esta respuesta. No, por supuesto que no, creo que plantea una discusión que justamente es también lo que yo pensaba, es decir, es un tema complejo, de alto calibre. Menciono lo de la robótica, que evidentemente también incluso hay hoy en día desarrollos de robots humanoides, ¿cierto? Antropomorfos, que bueno, también es bastante interesante lo que sucede. Bueno, no hay de momento más preguntas. Y en ese orden de ideas, creo que pues ya podríamos ir cerrando, profe. Le agradecemos mucho. Realmente fue una conversación bastante enriquecedora. Como logra ver, hubo una buena participación, muchas dudas, inquietudes. Entonces, no, quedamos sumamente agradecidos con esta charla y esperamos, evidentemente, tenerlo ya en su momento en presencia física en Medellín, ¿cierto? Que es totalmente bienvenido. Pues muchas gracias, de verdad agradezco mucho la oportunidad de platicar mis ideas, espero que no sean muy radicales, espero que les sirvan de algo y puedan retomar algo. Yo me pongo a su disposición, por ahí puse mi correo, lo voy a poner en el chat por si alguien quiere, pues podemos intercambiar ideas o pues trabajar en algo. Claro que sí. Y estoy a su disposición.
Bueno, allí dejó el muchas profesor gracias. su correo, profe. Muchas gracias y nuevamente bienvenido cuando quiera. A las 10 de la mañana tenemos la siguiente conferencia con el profesor Álvaro David Monterrosa. Les he dejado el enlace en el chat, entonces los invitamos también a que estén allí. Un feliz día y nos vemos en un rato. Profe, muchas gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Buen día. Buen día. Hasta luego. Hasta luego. Sí, Chao. Mena. Luego a todos, gracias. Bueno. Gracias, profesor. Gracias.